que queremos es hallar la forma de calcular todos los tipos de potencia en trifásicos. Se van a dar cuenta que en trifásicos, siempre y cuando sean balanceados, todas las potencias se pueden literalmente sumar. ¿Ok? Excepto si el sistema es no balanceado. Si el sistema es no balanceado, pues tendremos que sacar la potencia por cada una de las mallas, ¿verdad? Que se generen en el circuito trifásico. Okay, imaginen que un circuito trifásico está compuesto de alguna serie de mallas, ¿verdad? Entonces se hace el análisis normal, el análisis de circuitos que ya nosotros hemos hecho en otros casos, ¿verdad? Entonces, acá lo que se busca es, buscamos expresiones, ¿okay? Buscamos la relación de todas las potencias. La relación de todas las potencias en trifásicos, bueno, empecemos con lo que son potencias promedio e instantáneas, ¿verdad? Entonces, si iniciamos por ahí, la misma secuencia, recuerden que la particularidad de un sistema monofásico es que esta amiga de acá no sirve de mucho, ¿ok? Porque no nos da información, es decir, no nos da la información que queremos hasta que la expresamos de cierta forma matemáticamente que nos indica que tiene un nivel CD y una senoidal subida sobre ese nivel CD, ¿verdad? Eso realmente es difícil de interpretar, por eso fue que en sistema monofásico sacamos la promedio. Entonces vamos a hacer lo mismo con relación de potencias trifásicas, iniciando por la parte instantánea, ¿verdad? Iniciando por esta. Entonces, iniciando por esa, vamos a decir que P de T, recuerden que en trifásicos balanceados las potencias simplemente las sumamos, será VAB entre la resistencia, porque estamos hablando de potencia instantánea, ¿verdad? Al cuadrado más VBC al cuadrado entre R, esto sale de la relación tensión corriente, BC más la tensión CA cuadrado entre R. Dicho esto, nosotros podemos recordar que VAB es igual, por definición, a alguna magnitud por su coseno de omega t. Entonces, si AB está en cero, situada en cero, pues tendremos entonces BC como V coseno de la misma frecuencia del mismo generador, menos 120 grados. Y por último, la VCA será entonces coseno de omega t más 120 grados, que es lo que veníamos conversando ahora, con respecto a que un doble desfase de 120 grados, ¿verdad? 2 veces menos 120 nos queda en 120 positivo. Ok, ¿qué pasa con eso? Vean que acá, al tener nosotros un coseno y esta cosa le va al cuadrado, pues ahí nos va a salir una identidad que va a tener coseno cuadrado. Entonces, recordando que el 2 coseno al cuadrado de, por ejemplo, alfa t es igual a 1 más el coseno de 2 veces alfa, ¿verdad? Alfa t. Entonces, aplicamos esa misma cosa ahí arriba. Entonces decimos, ok, potencia instantánea es esta cosa al cuadrado, que es esta cosa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, saquémosle lo que es esto, ¿verdad? Vean que está esto, está por acá, y, ay, aquí me la brinqué. Perdón. Y está esto acá, ¿ok? Entonces, por ahí, entonces podemos sacar a factor común la magnitud de cada fasor, ¿verdad? Y cada fasor, cada fasor, tiene además de esto una R abajo. Esa R, como bien lo vemos de acá, donde tenemos coseno al cuadrado, tenemos un 2 en esta relación que puede pasar a dividir al otro lado, por lo tanto, nos quedaría ahí todo a factor común como V entre 2R, y lo que queda por dentro sería la relación cuadrática de cada uno de los cosenos, es decir, 1 más el coseno de 2 omega t, porque la frecuencia se duplica, y luego 1 más el coseno de 2 veces omega t menos esta cosa por 2, que sería 240, ok, más 1,
Vamos a ver, aquí me estoy medio encholando. Ajá, aquí está, sería coseno de 2 omega t, se duplica la frecuencia y se duplica el ángulo. Entonces, más 240. ¿Ok? Más 240. Toda esa expresión ya representada ahí, ¿verdad? Ahora bien, esto mismo para la potencia instantánea, entonces nos queda V sobre 2R, perfecto. Y vean que de acá, 1, 2, 3, sale un 3. ¿Ok? Ese 3, entonces yo puedo separar esta cosa en dos, ¿verdad? Una, con solamente tomando ese 3, ¿ok? Y otra, tomando lo que queda. Lo que queda es, bueno, yo creo que aquí me estoy equivocando un poquito, porque vean que esta V viene de estas expresiones, ¿verdad? Pero esas expresiones estaban cuadráticas acá. Por lo tanto, esta V también es cuadrática. El 3 no, porque el 3 viene de la simplificación. ¿Ok? Entonces queda 3V cuadrado entre 2R. ¿Ok? Y nuevamente acá, V cuadrado entre 2R. No tiene el 3 porque esta simplificación viene de otro lado. ¿Dónde nos queda? Coseno de 2 omega t, ¿ok? Más este otro de acá, vean que menos 240 es exactamente lo mismo que 120, ¿ok? Entonces eso lo podemos simplificar como coseno de 2 omega t más 120, es lo mismo, ¿ok? Y por acá tenemos coseno de 2 omega t y esto es más 240, que es lo mismo que menos 120. Entonces, ¿qué se puede observar de acá? Esto de acá es 1 con ángulo de 0. Esto otro es 1 con ángulo de 120. Y esto de acá es 1 con ángulo de menos 120. Y ya hemos hecho varias veces esta operación. ¿Okay? Esta operación es 0. ¿Okay? Siempre da 0. Entonces, esta parte de acá que separamos, pues es 0. Entonces, la potencia instantánea ahora para un sistema trifásico, como lo habíamos medio comentado anteriormente, ya no se cae como se caía en un monofásico. Queda 3 veces la magnitud de las tensiones al cuadrado entre 2R. ¿Ok? Eso es una muy importante conclusión porque podemos decir entonces ahora en sistemas trifásicos, ¿verdad? La potencia instantánea, bueno, aquí le podemos agregar que para diferenciarla de la otra, la potencia trifásica instantánea y transmitida, que es potencia bueno, es potencia instantánea, no lo podemos catalogar como potencia promedio, es constante. ¿Okay? Entonces, como es constante, la conclusión es que la potencia total que se transmite a una carga trifásica balanceada es igual al equivalente monofásico por 3. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces, si yo saco el equivalente monofásico, es la potencia trifásica, se puede calcular como la de un monofásico por 3. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esta conclusión de acá. Ok, chicos, eso en términos de potencia instantánea. Ahora bien, nosotros normalmente tratamos de calcular lo que es la potencia promedio. ¿Qué pasará? Entonces vean que en términos de potencia promedio, yo analizando el monofásico, el equivalente monofásico, y asumiendo 0 pérdidas en la línea, 0 pérdidas en todo lado, ¿verdad? Si eso cambia, pues entonces la carga se ve alterada. Pero si la carga se ve alterada, simplemente sumarle lo que haya en la línea. Que por lo tanto, para promedio, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Bueno, aquí tendremos una fase, una carga, que podría ser una conexión en estrella, ¿verdad? Y de acá a acá nos cae la tensión de la fase, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí sabemos que, por ejemplo, VAN, que es lo que me cae a través de la carga, será igual a alguna magnitud, algún ángulo, que sería entonces VA, por ejemplo, el ángulo de la tensión A,
Sé también que la corriente de línea A es igual a, pues, a la magnitud de la corriente de línea y algún ángulo por acá. Okay, este ángulo puede representarse como el ángulo de la corriente A, por ejemplo. Entonces, esto, en resumen, tensión de fase y esto es corriente de línea. Bueno, recordemos que en una conexión de este tipo, la corriente de línea y la corriente de fase son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí lo que cambian son las tensiones. Entonces yo puedo decir, ok, para esta conexión, que es la potencia promedio, será igual a VP, que esta P nuevamente, ¿verdad? Esta P es de fase, esto indica de la palabra phase aquí en trifásico, ¿verdad? Porque en otro lado se usa como valor pico. Por la magnitud de la corriente de línea. Aquí esta tensión cambia, las corrientes son iguales, entonces no importa. Coseno de el ángulo que tiene la tensión menos el ángulo que tiene la corriente. ¿Ok? Entonces, como lo pueden observar de acá, nosotros sabemos de temas anteriores que esto es el ángulo del FP, ¿okay? Del factor de potencia que tiene esa carga. ¿Okay? También sabemos de conclusiones anteriores que las potencias en un sistema trifásico balanceado simplemente se pueden sumar. Potencia igual a la potencia total, digamos, de la conexión estrella, será 3 veces la potencia de la conexión A. La conexión A es 3 veces VP por IL, ¿verdad? Es VP por IL por el coseno de teta, que teta es el ángulo del factor de potencia, que es igual al ángulo que tenga la tensión menos el ángulo que tiene la corriente. ¿Ok? Nosotros sabemos que en esta conexión, que en una estrella, IL es igual a I de fase. ¿Okay? I de línea es igual a I de fase. Y vamos a decir que entonces, tomando IP, bueno, es al revés, para poner aquí sí se puede poner I, IP y VP como valores RMS, ¿verdad? Esto es importante que tengamos la diferencia, ¿verdad? Como valores. ¿Por qué es importante, chicos y chicas? Porque recuerden, y esto es muy importante, esto les puede entrar incluso en quizzes o en exámenes del primer tema. Si los valores no son RMS, entonces estarán divididos entre 2. Si son RMS, nada más se multiplican tal cual son, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es importante que la tengamos claro. Acá estamos asumiendo que los valores con los que estamos trabajando son valores RMS. Si no fuesen RMS, entonces hay que dividir entre 2. ¿De dónde sale ese 2? Recuerden que la relación es raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, queda 2. ¿Ok? Entonces, es más sencillo normalmente, ¿verdad? Esto sí vamos a ponerlo acá en una nota. En trifásicos es más sencillo medir valores de línea que de fase. Okay, estamos hablando de la realidad. Entonces, les hablo de qué es la realidad porque normalmente nada más pensémoslo un poco. Digamos que un sistema trifásico es algo grande, normalmente va a venir en 3 líneas que probablemente vengan de un generador que está más lejos. Entonces, lo que realmente no tienen campo para medir son, por ejemplo, las de línea, ¿verdad? Entonces, las de línea son las que comúnmente son más sencillas de medir, a no ser de alguna excepción, ¿verdad? Pero entonces podemos medir tensión de línea y corriente de línea con mayor facilidad en una red trifásica. Siendo así, lo mejor es expresar entonces la potencia en términos de valores de línea, ¿ok? Nosotros sabemos que corriente de línea y corriente de fase en una estrella son iguales, por lo tanto yo puedo plantear esta ecuacióncita que tenemos ahí arriba como valores de línea, ¿verdad? Entonces, la relación que tiene la fase con la línea en tensiones es raíz de 3, por tanto, vamos a decir que potencia en un sistema trifásico conectado en estrella
es igual a 3, que ese 3 sale de multiplicarlo por 3, el valor línea, por el valor línea. Este no importa porque ya son iguales, pero este sí difiere, por lo tanto, acá nos queda una raíz de 3, ¿verdad? Para pasar el de fase a línea. Y esto multiplicado por el coseno de teta, ¿ok? Entonces, toda esa expresión nos da la potencia promedio en una conexión estrella. 3 entre raíz de 3, eso se puede ver como 3 a la 1 entre 3 a la 1 medio, 1 menos 1 medio queda 1 medio, entonces puede pasar la raíz hacia arriba, raíz de 3. ¿Ok? Raíz de 3 VL por IL coseno de teta. ¿Ok? Entonces esta sería la forma de calcular la potencia basándonos en lo que se puede medir. ¿Ok? Eso es lo que se puede medir. Qué feo me quedó eso, perdón. Ok. Dicho eso, yo puedo recordar, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo para tenerlo presente, es lo mismo que 3 veces V de fase por I de fase, ¿verdad? Sin la raíz de 3, por lo tanto queda solo el 3 coseno de teta. ¿Ok? Es igual a, ¿verdad? Lo mismo. En esos términos, esa sería la expresión para una conexión, por ejemplo, estrella delta. ¿Qué pasará entonces ahora si la conexión en lugar de ser estrella delta es estrella estrella? Si la conexión ahora es estrella delta, ¿cómo cambia eso? En una estrella delta. Ok, esta era. ¿Dónde fue que lo puse? En una estrella. Ok, algo así. Estrella. Y por acá, que lleva esto, potencia promedio también. Aquí abajo. Potencia para potencia, me comí la P. Para potencia promedio en una estrella delta. Ok. Entonces, aquí que cambia. Ven que ahora yo voy a calcular potencia en la carga, por supuesto. Sería ahora, como es una delta al final donde está la carga, yo lo que calculo es PAB. ¿Okay? Potencia, digamos, por decirlo de alguna forma, de fase, ¿verdad? Entonces, y aquí las tensiones son iguales, las corrientes difieren. Por lo tanto, entonces yo puedo decir, ok, esto será la magnitud de AB por la magnitud de IAB también, por el coseno de teta. Para una sola carga, digamos, de las trifásicas, una de ellas. Que yo sé que esta cosa de acá es igual a V de línea, sin problema, sé eso. Pero esta de acá no, esta será corriente de línea sobre raíz de 3. ¿Sí? Magnitud de corriente de línea sobre raíz de 3. Eso nos da entonces que la potencia para una conexión en delta, por lo tanto, será 3 veces PAB. Por lo tanto, 3 entre raíz de 3, ya sabemos que podemos pasar raíz para arriba, es VL por IL. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tratamos de expresarlo en magnitudes de línea, porque es lo más fácil de medir, por el coseno de teta, que es el del factor de potencia. Esto es realmente simple. Si yo quisiera pasar esta cosa a expresiones, o sea, por aquí en azul, ¿okay? Si yo quisiera pasar esa cosa a magnitudes de fase, que podría tenerlas, digamos, qué horrible, podría tener las magnitudes de fase, entonces la relación es un poquitín diferente, porque ya no tengo ese raíz de 3 ahí. Al no tener ese raíz de 3, entonces quedan multiplicadas por 3, es decir, P en estrella sería 3 veces VP por IL por el coseno de teta, ¿ok? Por el coseno de teta. Esto es normal, o sea, perdón, aquí me equivoqué. Estamos hablando de que tenemos las magnitudes de fase. Pero si tenemos magnitudes de fase de esta forma, ven que ese 3 simplemente se la va a multiplicar, como no está el de raíz de 3, ya no se pasa la raíz de 3 para arriba, por lo tanto queda 3 por eso. Ahora bien, esto, si lo pensamos, también me puede dar lo que es la potencia reactiva.
en delta, es decir, 3 veces VP por IP, pero ahora en lugar del seno de aquel triangulito, recuerden, esto sería una relación senoidal, ¿ok? Es un senoidal para poder sacar la parte imaginaria de eso mismo. Esto es bastante importante, ¿verdad? Por si tenemos que calcular otra cosa. Nuevamente, esto viene de phase, esto viene de phase, esto es line, ¿verdad? Si lo evaluamos, vamos a ver 3 VP IP, 3 VP IP también, ¿verdad? A ver cómo es la cosa, 3 VP IP. Ven que como acá estos son iguales, entonces esto es lo mismo que 3 VP IP coseno de teta. Entonces, esta expresión y esta expresión son iguales. Al ser iguales, puedo yo generalizar esto de que digo, ok, la potencia en una conexión delta es igual a la potencia en una conexión estrecha, ok. Calculada así, ¿verdad? Con los factorcitos y en todas las formas, porque vean que si yo lo tengo incluso con valores línea, ¿verdad? Es raíz de 3 VL y L. Si yo tengo en línea, raíz de 3 VL y L coseno de omega, de teta. Entonces, a ambos casos es lo mismo. Esta es como la conclusión más importante. Esa conclusión dice, son equivalentes. ¿Sí? Recordemos que, bueno, hay varias cosillas. Si yo tuviese, por ejemplo, la diferencia entre ellas, yo sé que también, recordemos esto es importante. Por ejemplo, V menos I, ¿verdad? Eso es una forma de calcularlo. Y Q será igual a la magnitud de S por el seno de la diferencia entre los ángulos de corriente y tensión. O sea, de ahí sale esta parte de Q. Preguntas, chicos. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, espero esos 100 hoy, los quizzes. Bueno, chicos, por cierto, mucha gente se salió de las tutorías. Qué bandidos. Bueno, creo que aquí termina la parte de relaciones de potencia. Básicamente es eso, ¿verdad? En términos de potencia instantánea o potencia promedio, es multiplicarla por 3, el equivalente monofásico. Y se repite para todos los tipos de potencia, como lo pudimos ver ahí abajo, ¿verdad? La Q también, la P también, es decir, potencia compleja es la misma cosa. ¿Sí? Eso podríamos agregarlo ahí en un comentario. Entonces esto podemos poner, este es el siguiente tema, un comentario por acá, que aplica también para potencia compleja. Esa sería la conclusión. Con este Q nos dimos cuenta de eso.